Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Una vez más nos congregamos a través de nuestro canal para compartir juntos un nuevo culto de oración aquí en la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Ya llevamos un par de semanas de primavera aquí en el hemisferio sur y el sol se ha manifestado claramente durante esta semana, incluso con temperaturas más elevadas de lo esperado durante las tardes. Bien, ahora los invito a que juntos oremos para pedir al Señor que guíe este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Y también esta mañana estamos agradecidos, Padre amado, porque el pastor Fernando Pérez ya se encuentra un poco mejor. Queremos seguir orando por él, Padre amado. Queremos seguir pidiéndote por su salud, para que tú le restaures, Padre amado, y pronto también nos pueda acompañar en nuestra iglesia. Padre amado, y te pedimos también por todos nuestros amigos que también están delicados de salud, por aquellos amigos que tal vez tienen un problema de trabajo, algún problema familiar. Señor, sé con cada uno de ellos, y esta mañana que tu presencia ilumine cada hogar que estará escuchando este programa. Padre querido, acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Saludamos en esta hora a quienes nos han contactado a través de nuestro canal. Saludamos a María Sandoval, a Carmen Díez de Venezuela, a Manuel Obregón desde Perú y a Mirta Busto desde Coquimbo, allí en la cuarta región. Queremos, amigos, invitarlos a participar de la jornada de evangelismo del Ministerio de la Mujer que se realizará vía Zoom desde este miércoles 18 al 20 de octubre a las 20 horas aquí en la iglesia de Ñuñoa. Pronto informaremos el link para que puedas conectarte y disfrutar de interesantes temas que nuestras hermanas compartirán con nosotros. Esta jornada terminará el sábado 21 de octubre en nuestro templo, así que quedan todos invitados. Muy bien, ahora los invito a que cantemos y alabemos al Señor con estas hermosas melodías.
Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Observa nuestro corazón, ven y La salud ha sido una parte importante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde sus inicios. La Iglesia Adventista es el mayor proveedor protestante de salud con más de 700 instituciones en el mundo. La influencia médica de la Iglesia se extiende por todas partes, incluyendo a Ghana, un país de África Occidental. En 1984 se construyó un hospital adventista en Kumasi.
Después de muchos años de cuidar la salud de su comunidad, los trabajadores del hospital quisieron inspirar a las nuevas generaciones de cuidadores. La escuela comenzó con el hospital principal. Ellos soñaban con poner algún día una escuela junto al hospital. En 2015, se estableció la Universidad Adventista de Enfermería y Obstetricia de la región de Ashanti. Comenzó de a poco, pero pronto se dieron cuenta de lo necesaria que era esta capacitación. Desde el 2015 han pasado casi 8 años. Comenzamos con 22 estudiantes. Actualmente tenemos más o menos 822. Y me imagino que si seguimos así, muchos más querrán venir. Abigail es una de las estudiantes del programa de enfermería. La hizo muy feliz comenzar sus estudios, pero pronto se dio cuenta de que su clase de anatomía era más difícil de lo que esperaba. Cuando el profesor dicta su clase es como, ¿de qué habla? No podía aprender ni entender. Así que me preguntaba, ¿qué estoy haciendo en esta escuela? Después solo oré a Dios para que me ayudara a aprobar anatomía. Pronto Dios contestó la oración de Abigail. En el siguiente examen de anatomía recibió la más alta calificación de la clase. Los demás estudiantes reconocieron lo bien que a Abigail le estaba yendo en clases y le pusieron un cariñoso apodo. Así que desde entonces me llaman Señora Anatomía. Y gracias sean dadas a Dios, porque desde el primer año he tenido la calificación más alta en anatomía. La escuela ha hecho la diferencia para estudiantes como Abigail, pero no solo a nivel académico. La vida espiritual y el ambiente también han causado gran impacto en los estudiantes, especialmente en aquellos sin una base adventista. Ellos no son adventistas, pero el espíritu del adventismo todavía vive en ellos. He estado observando a muchos de ellos en sus grupos de WhatsApp y cada sábado se ve a muchos posteando Feliz Sábado. Hace poco bautizamos a 18 estudiantes. La Escuela Adventista de Enfermería y Obstetricia se ha convertido en un lugar de alta demanda educativa. El mayor problema es el espacio. Han crecido tan rápido que sus aulas están repletas. Para los profesores se ha hecho muy difícil entregar una enseñanza efectiva a los estudiantes. El desafío ha sido el espacio. Espero que hayan recorrido y visto los salones congestionados con casi 100 estudiantes en una clase sin sistema de audio para hablarles. Estaríamos muy felices si ahora se añadieran pabellones de aulas para algunos de los estudiantes, de modo que pudiéramos admitir a más, porque hay más postulantes, pero no tuvieron la oportunidad de venir porque no tenemos más espacio. Este trimestre, parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a la escuela a completar la construcción de nuevas aulas. Esto permitirá que cientos de futuras enfermeras y obstetras desarrollen todo su potencial. Por favor, ore para que esta escuela de Ghana y gran red de salud adventista del mundo continúen velando por las necesidades de la gente como lo hizo Jesús.
Hola, mi amigo querido, una vez más alabo el nombre de Dios, le agradezco de corazón por tenerte ahí, deseoso de escuchar la palabra de Dios, deseoso de aprender más acerca del Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos la lección número 2 para el 14 de octubre del año 2023. Como dije la semana pasada, esta semana vamos a terminar la lección bajo el título de La misión de Dios en favor de nosotros. Ahora vamos a la segunda parte. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que en el proceso de nuestra salvación están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos solos. La divinidad entera está deseosa, estuvo en la planeación de nuestra salvación y en la ejecución y la realización de nuestro rescate. Empezaremos estudiando el subtítulo de El Dios Trino, el orden de la misión. Mira, la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero habla de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, 3 personas diferentes que forman el único Dios que nosotros que tenemos y en el cual creemos. Yo sé que esto resulta un poco difícil de explicar, porque nuestra mente finita no puede entender la mente de Dios ni la naturaleza divina. Apenas la Biblia define, pero no explica también. ¿Por qué? No valdría la pena explicar, no lo vamos a entender. Es como si tú quisieras explicarle una fórmula de álgebra a tu hijito de 2 años. No lo va a entender. Pero hay una cosa interesante. Mira, voy a leer Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando Jesús. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y está mencionando al Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. O sea, en la realización de la misión de rescate en nuestro favor, estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Inclusive en Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo nos confiere la misión a nosotros, porque así como el Padre lo envió, ahora Jesucristo nos envía a nosotros a cumplir la misión. Él dice que deberíamos predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si tú lees toda la Biblia, vas a ver que en la creación estaba presente la Trinidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el Padre, Él dijo, sea la luz, en fin. Él creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu estaba ordenándolo porque la tierra estaba desordenada y vacía y ahora el Espíritu viene a colocar orden. Y el Hijo, pues la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y la palabra, el Logos, era Dios y el Logos era con Dios. Jesucristo estaba presente en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la redención del ser humano también Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 actúan en nuestro favor. ¿De qué manera trabajan las 3 personas para nuestra salvación? El Padre envía a su Hijo. Su Hijo viene y muere en la cruz. Después el Señor Jesús regresa al cielo y envía al Espíritu para que nos convenza de pecado, para que nos convenza de nuestra necesidad de abrir el corazón al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la segunda parte. Hacer discípulos, que es el centro de la misión. Para esto necesariamente tenemos que leer ahora sí de manera completa Mateo capítulo 28, versículos 20 y 21, para entender lo que es la misión, o cuál es la misión que Dios nos dejó a nosotros como seres humanos. Vamos a la lectura. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a analizar este texto. Primero, el Señor Jesucristo dice, por tanto, id. Querido, no se puede cumplir la misión sin ir. Sentados en la iglesia, cantando, orando y estudiando la Biblia, no podemos cumplir la misión. Es necesario que carguemos las baterías espirituales en la iglesia, en el culto de adoración. Es necesario que todos los días busquemos a Dios en oración y a través del estudio de su palabra. Todo eso es necesario, pero el tercer elemento del crecimiento del cristiano es cumplir la misión, es ir. Hay que salir. Hay iglesias alrededor del mundo, nuestras iglesias cerradas en sí mismas, tratando de conservar los valores, los principios, que no entre el mundo, que no entre el mundo. Querido, hay que salir al mundo para traer a las personas para Cristo. No hay otra manera de cumplir la misión. Es necesario salir. Ahora, ¿salir para qué? ¿Salir para bautizar a las personas? ¿Para aumentar el número de miembros de la iglesia? No. Jesucristo dijo que tenemos que salir para hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? Vamos a pensar en el Señor Jesucristo y sus discípulos. El discípulo sigue al maestro para aprender del maestro a fin de ser semejante al maestro. Ese es el discípulo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos envía a nosotros para hacer discípulos, nos está diciendo que nosotros debemos buscar personas para caminar con esas personas, para vivir con esas personas un tiempo especial de enseñanza de la palabra de Dios, para hablar del evangelio a esas personas, pero principalmente para caminar al lado de esas personas a fin de que esas personas aprendan y lleguen a ser semejantes a nosotros como somos semejantes a Jesús. El problema es que cuando nosotros no somos discípulos de Cristo, no reflejamos el carácter de Jesús y en consecuencia, ¿cómo vamos a llevar a las personas a reflejar el carácter de Jesús a través de nosotros si nuestro carácter está distorcido completamente? Pero la misión que el Señor Jesucristo nos dio fue: hagan discípulos. Y no se hacen discípulos por voto. Un día yo llegué a una iglesia y pregunté, hermanos, ¿cuántos miembros son aquí? Y nadie levantaba la mano. Le dije, no, más o menos, no necesitan darme el número exacto, pero ¿cuántos miembros son más o menos aquí? Y nadie levantaba la mano. Entonces, una persona que estaba en la plataforma conmigo se acercó de mí y me dice bajito, pastor, es que aquí no hay miembros. ¿Cómo no hay miembros? Aquí todos somos discípulos. Y eso me alegró. Y entonces pregunté, pero ¿cómo lograron esa maravilla de que todos sean discípulos aquí? Y él me dice, es que tomamos un voto hace 2 meses. Oh, querido, el discípulo no se forma por voto. No es porque votamos que a partir de hoy ya no nos llamamos miembros, nos llamamos discípulos. Así no se hace discípulos. Para ser un discípulo hay que salir. Hay que buscar una persona que no conoce a Jesús. Hay que acercarse de esa persona. Hay que conquistar el corazón de esa persona con el amor, con la simpatía de Jesucristo. Y después hay que caminar con esa persona, a enseñarle a estudiar la palabra de Dios y finalmente bautizarla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que en el cumplimiento de esta misión nunca estamos solos. El Señor Jesucristo está a nuestro lado. Vamos a la tercera parte del estudio de esta semana. El Evangelio eterno, el mensaje de la misión. Si nosotros salimos a predicar el Evangelio, si salimos a hacer otros discípulos, enseñándoles el Evangelio, tenemos que saber en qué consiste el Evangelio. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así,
vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Veamos algunos aspectos de este texto. El mensaje que tenemos que proclamar al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje con el cual tenemos que hacer nuevos discípulos, es el Evangelio eterno. El Evangelio no es temporal. No hay un Evangelio del Nuevo Testamento, porque mucha gente sincera piensa que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por las obras de la ley y que en el Nuevo Testamento se salvan por la gracia de Jesucristo. Eso no es verdad. Porque el Evangelio es eterno. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que aunque tú estás perdido y aunque tú no puedes hacer nada para salvarte, el Señor Jesucristo lo hizo todo para salvarte. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. Son buenas noticias. Y ese mensaje fue dado a Adán en el jardín del Edén cuando él cometió el pecado. Vino el propio Señor Jesucristo y le anunció el Evangelio eterno. Le dijo que aunque él había pecado y la paga del pecado era la muerte y él debería morir, no todo estaba perdido, porque de la simiente de la mujer nacería un niño que derrotaría al enemigo. Y en ese momento un cordero fue sacrificado. Con la piel de ese cordero fueron preparadas vestiduras para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y desde aquel día, el cordero, un corderito literal, se tornó el símbolo del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que vendría un día a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Allí estaba presente el Evangelio eterno en el Antiguo Testamento. Después, cuando el pueblo de Israel todos los días sacrificaba un corderito como parte de su liturgia, ahí estaba el Cordero de Dios. Y después el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y el Cordero de Dios fue sacrificado. Y hoy somos salvos por la gracia del Cordero de Dios. Por eso el Evangelio es eterno. Pero el texto que acabamos de leer dice que el Evangelio eterno tiene que ser predicado en el contexto del juicio. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la profecía, el juicio investigador de las naciones ya empezó. En estos momentos nuestro caso está siendo ventilado en las cortes celestiales. Y este Evangelio eterno que nosotros tenemos que predicarlo como algo urgente, porque la hora del juicio ha llegado. Y otro tema que tenemos que predicar es la adoración al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en que el ser humano se adora a sí mismo, adora lo terrenal, lo material. Nos hacemos ídolos para adorar, para seguir, para clamar en el mundo de la música, en el mundo de las artes, de la literatura, hasta en el mundo religioso podemos tener la tentación de hacernos ídolos, seres humanos, de seres humanos, que son apenas seres humanos. Puede ser un pastor, un predicador, pero que es una herramienta en las manos de Dios y nosotros no tenemos que seguir al hombre, tenemos que seguir a Dios. Entonces la idolatría cunde suelta en el mundo de hoy y por eso el Evangelio eterno tiene que ser proclamado en el contexto del tema del juicio y en el contexto de la adoración verdadera. Vamos adelante con nuestro estudio. Ahora vamos a ver que el pueblo de Dios es el canal de la salvación. Cada miembro del pueblo de Dios es un canal de la salvación, es un canal en el cumplimiento de la misión. Mira, querido, en el Antiguo Testamento las personas, el pueblo de Dios no salía a predicar el Evangelio. Vivían una vida de comunión tan estrecha con Jesucristo que el plan divino era que en esa aproximación, en esa convivencia diaria, el carácter de Jesucristo se reflejase en la vida
en el carácter del pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel brillase como una luz. Y las personas, al ver la luz, el carácter de Jesucristo en la vida del pueblo, las personas fuesen atraídas a Israel, a la iglesia de Dios, y fuesen circuncidadas para pertenecer al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la misión ya no es que las personas vengan por causa de la atracción del carácter de Dios reflejado en su pueblo. Ahora la misión es que nosotros debemos salir, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos que llamar a las personas a la verdadera adoración, aceptar al Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en nuestro favor. El problema es que cuando nosotros nos convertimos, aunque el Señor Jesucristo creó en nosotros la nueva criatura, todavía cargamos la naturaleza pecaminosa. Y a la naturaleza pecaminosa que cargamos no le gusta orar todos los días, no le gusta estudiar la palabra de Dios y mucho menos le gusta salir y proclamar el Evangelio. A veces tenemos vergüenza de que las personas sepan que somos cristianos, tenemos vergüenza de hablar del Señor Jesucristo porque vivimos en un mundo pragmático, en un mundo materialista, existencialista, en un mundo en que las personas se ríen de lo que es religión, de lo que es Biblia, de lo que es palabra de Dios, de lo que es Jesucristo. Pero querido, tú has sido llamado por Dios. Jesús cumplió la misión contigo al venir al mundo para morir contigo. Pero ahora dice, como el Padre me envió, yo te envío. Y tienes que salir al mundo ahora a cumplir la misión proclamando el Evangelio eterno. Llego al fin de este estudio hablando del territorio de la misión. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice así, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta ya es una visión celestial, los redimidos en el cielo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué visión la que Juan nos presenta. Una multitud de todas las naciones, las tribus, las lenguas, los pueblos, una multitud con palmas en las manos, vestidos de vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, cantando y alabando a Dios y proclamando que la salvación le pertenece a Dios, porque esa multitud no llegó al cielo por sus propias obras, llegó por la gracia maravillosa de Jesucristo. Pero para que en el cielo esté reunida una multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, es porque el pueblo de Dios aquí en la tierra salió a cumplir la misión, a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y porque el centro del mensaje del tercer ángel fue que deberíamos adorar al Creador de los cielos y la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, nuestro mensaje es mundial, no es local. Nuestro mensaje es mundial. Pero Dios te dio una misión para que la cumplas en el ambiente local donde tú vives. No necesitas ir a la India o a la China a predicar el Evangelio. Tú puedes predicar el Evangelio en tu barrio, en el lugar donde trabajas, donde vives. Pero puedes orar por las misiones extranjeras y puedes llevar tu ofrenda a la iglesia para que la iglesia envíe misioneros a los rincones más apartados de la tierra. Hoy día yo me sorprendo con las redes sociales. Yo soy aquel pastor que algún día predicó para 50,000, 80,000, 100,000 personas en un estadio y pensaba, qué cosa extraordinaria, estamos ya en el tiempo del fin proclamando el Evangelio así al vivo para una multitud de 80,000 personas. Pero hoy día con las redes sociales, queridos, llego a millones de personas en el mundo.
El mensaje es proclamado y no soy el único. Tantos pastores en las redes sociales predicando el Evangelio, anunciando la vuelta de Jesús, predicando el mensaje del tercer ángel. O sea, hoy día, a través de las redes sociales, el mensaje puede llegar a multitudes y multitudes. Tenemos radio, tenemos televisión. Hay países musulmanes a donde un misionero personalmente jamás podrá ir, pero a través de las ondas de la radio el mensaje llega, a través de las redes sociales el mensaje llega, a través de la página impresa el mensaje llega. Ha llegado el momento de cumplir. Estamos viviendo los momentos gloriosos de la historia de este mundo y tú eres parte indispensable del cumplimiento de la misión. Todo este trimestre vamos a hablar sobre diferentes aspectos de la misión. Que Dios te bendiga, querido. Estás empezando una nueva semana, quiere decir hoy día ya, generalmente cuando suben los comentarios al aire es domingo. Y pues esta semana está llena de sorpresas para ti. No sé lo que Dios tiene reservado para ti, pero voy a orar para que se abran puertas para ti, para que esta semana veas los milagros de Dios en tu favor. Tu Dios es grande, tu Dios es todopoderoso. Cuando desde el punto de vista humano, para el hombre ya no hay salida, para Dios la oportunidad está viva. Un abrazo, muchas felicidades para ti. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Ya está avanzando el año, estamos en un mes, ¿no es cierto?, que ya comienza a tener otras temperaturas. Y bueno, aquí estamos para adorar y alabar a Dios. Vamos a leer la historia o vamos a leer el versículo y tenemos una historia maravillosa que contarles. Leamos el versículo que se encuentra en Primera de Reyes 18:39 y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes que habrían respondido de la misma manera si hubieran visto este milagro? Se los voy a contar. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Ya no adoraba a Dios como debía adorarlo. Ya no lo honraban como debían honrarlo. Y estaban adorando a otro Dios falso, a un Dios que no era el verdadero. Se llamaba Baal, porque había un rey que les había dicho: adórenlo. El profeta Elías se enfrentó con este rey y les dijo: si ustedes no adoran a Dios, van a haber 3 años de sequía. ¿Y qué pasa con la sequía? Sí, nosotros hemos visto en las noticias qué pasa con la sequía, ¿no es cierto? Comienza a desaparecer el pasto, los arbolitos se comienzan a secar, los animalitos ya no tienen comida y tampoco tienen agüita para beber. Comienza un desastre, no hay alimentos. Y 3 años y medio no llovió.
Y entonces el rey se molestó. Y el rey dijo, esto es por culpa de Elías. ¿Era por culpa de Elías? No, Elías les había advertido que si el pueblo no volvía a adorar a Dios, iban a tener la sequía. Elías lo confrontó al rey y le dijo, ¿qué te parece si demostramos quién es el verdadero Dios? Bien, perfecto, dijo él. Van a ir todos mis sacerdotes y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Bueno, esa historia es un poco larga, pero yo creo que ustedes se la saben. Al final, ¿qué pasó? Los sacerdotes de Baal hicieron muchas cosas y no pasó nada. Pero después vino Elías, invocó el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Vino fuego del cielo y se consumió todo el holocausto que estaba ahí. Al ver eso, el pueblo que dijo, lo que leímos aquí en la Biblia, Él es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros de alguna manera también habríamos respondido de esa forma, pero no tenemos que llegar a esos momentos extremos para reconocer que Jehová es el Dios. Él nos manda la lluvia, Él nos sostiene. Dios es nuestro Dios, protector, que nos cuida y siempre está atento de nosotros. Y nosotros no tenemos que alejarnos de Él. No tiene que venir un profeta para advertirnos, les va a pasar esto si no honran a Dios. Que en nuestro corazón siempre está el propósito de honrar, obedecer, guardar los mandamientos de Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Niños, aprendamos de las historias de la Biblia que nos recuerdan que siempre Dios debe estar en nuestro primer lugar. Oremos para que sea eso una verdad en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el deseo de honrarte, que no nos apartemos nunca. Ayúdanos a compartir esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos y que te honremos siempre con nuestra vida. Perdona cuando te ofendemos. Te agradecemos, Señor, porque estás atento cada día en nuestras vidas. Te agradecemos tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, que les vaya bien. ¡Chao! Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar. Y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar. Y así muchos peces podían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo.
Escucha estas hermosas palabras de salmista, palabras de seguridad que tú y yo podemos también pronunciar. Dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El 14 de junio de 1985, el mundo recibió la noticia de que el vuelo 847 de la línea aérea TWA había sido secuestrado por terroristas palestinos con 147 pasajeros y una tripulación de 8 personas a bordo. Un día o dos más tarde, se vio al capitán John Testrake por la televisión sacando la cabeza fuera de la ventanilla del avión. Tenía una barba de 2 días y a su lado un terrorista con pistola en mano estaba haciendo señas al camarógrafo de que se quitara del medio. Los secuestradores estaban desesperados, amenazaban con hacer estallar el avión con todo el mundo adentro, incluyéndose a ellos mismos en caso de que hubiera un solo movimiento falso. Y como todos recordamos, ellos demostraban que no estaban jugando. La severa prueba duró 17 horribles días. ¿Te imaginas gente adentro del avión 17 días? Pero durante ese tiempo el capitán Testrake, que hacía mucho tiempo había hecho sus paces con Dios, permaneció en calma. Y después de esa terrible experiencia, él contó que durante todo el episodio sintió la presencia de Jesús a su lado y que fue el mismo Jesús quien lo mantuvo sin temor. Un amigo me contó que fue cautivo del ejército imperial japonés durante 37 meses durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante esos meses pensó que no sobreviviría a la guerra. Acababa de cumplir 18 años antes de que sus padres, sus hermanos y él fueran capturados. Y considerando sus perspectivas de vida, llegó a la conclusión de que si llegaba el momento en que los prisioneros fueran entregados a las fuerzas norteamericanas, lo último que los japoneses querrían sería contar con que hubiera más soldados potenciales norteamericanos para pelear contra ellos, así que tendrían motivos para eliminarlo. Pero cuando llegó ese día, Dios los libró de una forma milagrosa. Ninguno de los internados en el campamento perdió la vida durante la batalla. A nadie se le ocurriría pensar que es agradable vivir bajo la amenaza constante de muerte inminente en manos de hombres malvados. Pero sabes, como cristianos tenemos la seguridad de que Dios estará con nosotros en cada prueba, porque Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. El salmista confiaba en que Dios cumpliría sus promesas, y lo mismo hizo el capitán Testrake. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, y esa es una mejor manera de vivir. Hoy pude comprender lo que es permanecer firme en lo que crees. Gracias a ti he crecido en mi fe, he aprendido a amar con gracia y con bondad. Y aunque parezca desistir, familia espiritual, Dios ha puesto para mí. Hermanos en Cristo, hijos del Señor, iremos de la mano ante la adversidad. Y mientras caminamos todos juntos a nuestro hogar, serás mi hermano, hermanos en Cristo y en su amor. Dios puso
oración de fe cuando más necesité palabras de poder. Dios puso en mí ayudarte a caminar a la luz de la verdad en la dificultad. Y aunque parezca difícil, familia espiritual, Dios ha puesto para mí. Hermanos en Cristo, hijos del Señor, iremos de la mano ante la adversidad. Y mientras caminamos todos juntos a nuestro hogar, serás mi hermano, hermanos en Cristo y en su amor. Pues en Cristo eres mi hermano, tomados de las manos, permaneciendo unidos hasta que Él venga. El enemigo está al acecho, mas nunca temeremos. Si caminamos juntos, venceremos. Y mientras caminamos todos juntos a nuestro hogar, serás mi hermano, hermanos en Cristo y en su amor. Mi hermano, mi hermana, unidos hasta que Él vuelva. Hermanos en Cristo y en su amor. Luego de escuchar este lindo canto, los invito a que meditemos en el mensaje de esta mañana. El pastor Enoc Chávez de la Iglesia de nuestra Universidad Adventista de Chile nos presentará el tema titulado El gran día de la fiesta y que estará relacionado con el interesante estudio sobre el santuario. Preparemos nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje de hoy. Un gusto saludarlos en este día especial. Vamos a tener ahora un momento para reflexionar en la palabra de Dios y llegamos al tercer tema de esta serie que tiene que ver con el santuario y el Evangelio de Juan, y el título de este sermón es El gran día de la fiesta. En Juan capítulo 7, versículos 2 y versículos 14, se nos menciona que Jesús estaba allí en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Dice el 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Y luego se nos dice que Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. ¿Sabes? Yo estaba recordando todo aquello que ocurrió para el año 2000. No sé si tú recuerdas allí toda esta expectativa que había para el cambio de milenio. Y es tremendo porque por un lado se decía que se podía acabar el mundo o que iba a haber un colapso en distintos sectores de las empresas, la parte informática. Y estuve leyendo por ahí que efectivamente hubo problemas. En algunos países los sistemas se cayeron, tuvieron algunos detallitos por ahí en ciertas áreas, pero desde mucho tiempo habían estado trabajando en este problema del año 2000. Por allí, por 1988, habían creado un comité mundial para enfrentar este cambio de milenio.
Y en ese comité, en esa agrupación, había representantes de 120 países y entre todos estaban allí intentando, algunos más y otros menos, pero todos estaban intentando ver cómo prevenir una posible catástrofe, un desastre tremendo en este cambio de siglo y cambio de milenio. Yo recuerdo haber estado con mi familia y haber ido juntos a ver los fuegos artificiales ahí en Concepción. Una cosa muy bonita, muy especial. Y no nos enteramos nosotros de nada. Yo en ese tiempo no tenía idea de que podría haber algún problema en ese nuevo año, en el comienzo del año. Pero sí, efectivamente hubo registro de que en varios lugares, en varios países y de varias maneras fue afectado. Hubo una inversión de millones y miles de millones de dólares para evitar esta famosa y posible catástrofe mundial. El tema es que solo algunos pocos supieron, solo algunos pocos fueron capaces de darse cuenta de este detalle. Yo no me di cuenta y recibí ese nuevo año, el año 2000, feliz de la vida, como que aquí nada ha pasado, no hubo ningún problema, pero otros lo vivieron totalmente distinto. Yo estaba pensando en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Era un momento esperado del año en donde la gente recordaba, el pueblo de Dios recordaba cómo habían sido liberados de Egipto, cómo el Señor los había conducido por el desierto, cómo el Señor había tenido tanto cuidado con ellos y a pesar de que vivieron de forma muy rústica, de forma bien precaria, Él se había preocupado de cada detalle. Aquí en Juan capítulo 7, versículo 37, se nos dice algo en relación a una invitación de Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 37 en adelante. Dice acá: en el último día y el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Este era un momento especial en el año. Jesús lo había estado esperando. Los judíos habían estado esperando ese momento para reencontrarse allí en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Literalmente iba a pasar algo acá especial. Así como en el año 2000 ocurrió algo especial, solo algunos pocos fueron capaces de darse cuenta. Aquí estaba ocurriendo algo especial. Jesús estaba extendiendo ahora una invitación. ¿Pero qué significa esta invitación de Jesús? Él habla del agua, habla de que aquel que tiene sed puede acercarse y beber. ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta? Yo estuve mirando por ahí y me encontré con una cita que les quiero compartir de Michael Winstanley. Él habla y dice: la ceremonia del agua consistía en una procesión matutina cada día hasta el estanque de Siloé, donde un sacerdote recogía un poco de agua en un recipiente de oro y la procesión regresaba al templo a través de la puerta de las aguas, donde se tocaba el cuerno de carnero 3 veces. Luego los sacerdotes y el pueblo continuaban alrededor del altar, cantando salmos. Al llegar al altar, el sacerdote presidente vertía el agua y el vino en 2 vasijas sobre el altar, permitiendo que el agua y el vino se derramaran sobre el altar. El 7º día de la fiesta se repetía 7 veces la procesión alrededor del altar. Interesante. Pareciera ser que Jesús está aprovechando la fiesta y está presenciando todo este ritual mientras el sacerdote va a sacar el agua, mientras va la procesión a tomar el agua y luego a derramarla en el altar, en el santuario, en el templo. Allí está Jesús viendo día tras día y Él está allí también presente en el templo, lo registra el mismo capítulo. En ese momento Jesús va a hacer ahora una invitación.
Y Él dice, aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Pareciera que Jesús intencionalmente esperó hasta el último día, probablemente este séptimo día, en donde el ritual se repetía 7 veces y la gente estaba allí ya, 1, 2, 3, viendo toda esta imagen del agua. Y entonces, cuando termina todo esto, Jesús dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Hay imágenes, esto del agua, del templo, hay imágenes que nos recuerdan, por ejemplo, cuando Moisés tocó allí la roca y salió agua en el desierto. La gente recibió el sustento, recibió el agua de parte directa de Dios. Pero hay textos como el de Ezequiel, capítulo 47, y Jeremías, capítulo 17, que hablan sobre el agua emanando y fluyendo desde el templo. La gente estaba acostumbrada a pensar en el agua, inmediatamente pensar en el templo. Desde ahí viene la bendición, desde el templo viene toda esta corriente de bendición que Dios quiere imponer, que Dios quiere traer a nuestro pueblo. Pero Jesús está diciendo algo distinto. Él dice, si alguien tiene sed, no necesita ir al templo. No tiene por qué estar aquí. Necesita acudir a mí. Va a quitar de la mente de las personas el templo y va a centrar sus mentes en su persona. Como hablábamos la semana anterior, Él es el nuevo templo. Él invita a la gente a acercarse hasta. Y entonces Jesús hace una invitación similar. Necesitamos acercarnos a, necesitamos acudir a, necesitamos presentarnos ante Jesús. Por una sencilla razón. Como seres humanos tenemos profundas necesidades. Solo esta semana, hace unos poquitos días, hubo alguien que se acercó, no quiero entrar en detalles, pero hubo una persona que se acercó y quiso conversar. Y me dijo, este último tiempo me he dado cuenta que tengo un vacío en mi interior. Y si bien estoy buscando a Dios, tengo un vacío diferente en mi interior. Y ese era un vacío ya un poquito más de relaciones, algo de quizás más sentimental. Pero por ahí el ser humano tiene ciertas necesidades especiales, la necesidad de amor, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de tener un amigo, una amiga especial. Tal vez estamos ahí con la necesidad de quitarnos el dolor de encima. No importa cuál sea nuestra necesidad, Jesús puede suplir, Jesús puede orientar, Jesús puede guiar, Jesús tiene una respuesta. Pudimos conversar con esta persona y salió más contenta, con más esperanza, porque Jesús va conectando las cosas, Jesús va guiando nuestros procesos, independiente si estamos pasando por una necesidad espiritual. Quizás tú estás pasando por una necesidad espiritual. Tal vez tú no necesitas en este momento un cónyuge o un amigo o llenarte los bolsillos, pero sí estás necesitando que Dios te regale una bendición especial en tu vida espiritual. Está la invitación de parte de Cristo. Acércate, ven. Él puede suplir las necesidades que tenemos como seres humanos. Él puede encargarse de derramar bendición tras bendición. Esta invitación que Jesús hace, que acabamos de leer aquí en los versículos 37 al 39, tienen también una relación especial con el Espíritu. El Espíritu puede suplir nuestra necesidad. Y sabes, cuando la gente escuchó la invitación, fue inevitable que respondieran de una cierta forma. Inevitable. Cuando Jesús se presenta ante nosotros y nos extiende una invitación, tú no puedes taparte los oídos. No puedes hacer cuenta como que no has escuchado nada, porque sí estamos escuchando. Solo que a veces no queremos responder de la forma en como Jesús nos presenta las cosas. No queremos decir sí. A veces
simplemente queremos quedarnos callados, pero estamos ahí escuchando. La gente escuchó el mensaje y por lo menos se registran 3 reacciones diferentes. Me gustaría que pudiésemos revisarlas rápidamente. Primera reacción está allí en el versículo 40. El versículo 40 declara y registra: al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Primera reacción. Algunos consideraron y declararon que Jesús era el profeta. El pueblo de Israel es sabido que esperaba a un profeta de una calaña igual o superior a la de Moisés. Eso está registrado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Había una necesidad de esperar a este profeta. Había una promesa. Va a venir un profeta que les va a mostrar, que los va a guiar, que tal vez va a repetir un segundo éxodo. El pueblo de Israel estaba allí y se sentía prisionero, se sentía cautivo. Estaban ellos bajo el yugo de la esclavitud romana, o eso era el sentimiento nacional. Estaban esperando una liberación. Y entonces aparece ahora Jesús y algunos dicen, bueno, por las características que este hombre tiene, por lo que hace, por cómo es, parece que este es el profeta que hemos estado esperando. Él es el segundo Moisés, Él nos va a librar de este yugo. Pero a mí me da la impresión de que en esta expectativa hay mezclado un sentimiento de apego hacia las cosas de este mundo. Una especie de conveniencia. Nos conviene creer porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a mantener aquí, amarrados a esta tierra. Él nos va a librar en este mundo. Había un concepto de libertad, pero libertad mundanal. La gente no estaba aún pensando en cosas espirituales. Y por ahí revisaba una anécdota, una historia de un entrenador de fútbol americano que entrenaba en las ligas, por así decirlo, más universitarias, más de estudiantes. Y él se había dedicado mucho a todo esto, ¿no es cierto?, a su trabajo, al entrenamiento, al avanzar con estos equipos, hasta que finalmente se abrió la posibilidad de trabajar ahora en las ligas mayores, en las ligas profesionales. Y él rápidamente dejó su trabajo ahí en la universidad y partió a entrenar a estos equipos grandes, poderosos, profesionales. Y lo segundo que hizo, aparte de cambiarse de trabajo, fue abandonar a su esposa. Pidió inmediatamente el divorcio y entonces la reflexión de él era, bueno, cuando yo trabajaba ahí en las universidades, tal vez en las secundarias, era importante la figura de tener a alguien ahí, de tener una familia bien constituida, para que reflejara también un cierto apego y confianza para con los estudiantes y las familias de los estudiantes. Pero ahora que voy a estar trabajando allí en la parte profesional, ya no es necesario, así que se divorció. Y él tenía claro una cosa: primero era su trabajo y después, en segundo lugar, venían sus 2 hijos. Y el matrimonio no estaba dentro de sus prioridades. Creo que la gente que esperaba a Jesús y que reaccionó de esta manera, que aquí está el profeta, no tenía tan claras sus prioridades. Creo que ellos, así como este entrenador, habían dado vuelta lo que era realmente importante. Y creo que no nos debería pasar a nosotros. Deberíamos tener nuestras prioridades claras en relación a Dios. En segundo lugar, la respuesta de la gente fue, versículo 41, otros afirmaban, es el Cristo. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis, porque hasta ahí llega la segunda respuesta. Otros reaccionaron, ¿verdad?, y dijeron, este es el Cristo. Y nosotros podríamos alegrarnos por su respuesta, podríamos tal vez decir, qué bueno que hubo gente que entendió realmente quién era Jesús. Pero ¿cuál era el concepto de Cristo que ellos tenían? ¿Cuál era el concepto de Mesías que manejaba la gente común y corriente? Si bien no podemos hacer un tremendo estudio de esta frase, sí podemos decir que el concepto típico era este concepto nacionalista también, de esperar a un rey, a un nuevo David, a aquel que iba a traer prosperidad,
aquel que iba a conseguir las victorias militares, aquel elegido, aquel ungido que es capaz de llevarnos a la superioridad nacional. Yo veo un tinte de ego muy grande en esa respuesta. Este es el Cristo, que bueno, nos conviene creer en Él, porque Él nos va a llevar nuevamente a donde nos corresponde estar, allí, arriba, liderando las naciones, siendo los más importantes, los más poderosos, los militarmente más estables, económicamente más bendecidos. Hay una cosa de ego en nosotros como seres humanos que es difícil de sacar. Es complejo luchar contra nuestro ego, es difícil sacarnos del centro de la película, porque muchas veces nos miramos y vemos nuestra necesidad, vemos nuestra condición y anhelamos ciertas cosas. Así el pueblo también, ellos querían un estatus y esperaban que Jesús fuera el Cristo para entregarles esa victoria, esa superioridad que estaban buscando. Y recuerdo que un granjero estaba cansado de trabajar su tierra. Trabajar la tierra es difícil, es cansador, a veces es un trabajo un poco ingrato, y él quería buscar una buena forma de producir lo que él esperaba producir. Por lo tanto, buscó por allí la mejor semilla de maíz que estuvieran vendiendo. Y después de buscar un buen tiempo y de probar algunas, encontró una especial. Y entonces tomó la semilla y empezó allí a hacer todo su trabajo en el campo. Y para la cosecha se dio cuenta de que la cosecha había sido espectacular. Nunca antes esa tierra había producido tanto y de una calidad tan especial. ¿Y eso qué produjo? Que sus vecinos estuvieran allí mirando, y cuando vieron la cosecha tan abundante se acercaron a él, por supuesto, a preguntarle: oye, dinos, ¿de dónde sacaste esta semilla? O si quieres, podrías tú vendernos semilla para que nosotros también tengamos en nuestros campos acá. Somos vecinos, podemos apoyarnos. Y la respuesta de este hombre, cuando empezó a sacar las cuentas y empezó a ver de que tal vez no le iba a convenir, porque de esa manera podía tener una ventaja en relación a sus vecinos, una ventaja competitiva, decidió finalmente no venderles y no darles el dato de dónde él había obtenido esta semilla especial. Y entonces para el segundo año él nuevamente hizo todo su trabajo, y al momento de la cosecha se da cuenta de que la cosecha había bajado un poco en su nivel de producción. Eso le llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué este año fue menos? Debería haber sido más. Y bueno, quedó ahí entonces dando vuelta a esto, y para el tercer año vio que había disminuido considerablemente la cosecha. Y entonces ahí, reflexionando, evaluando, haciendo todo su estudio de por qué estaba ocurriendo esto, se dio cuenta de que lo más lógico y lo más sencillo de pensar era que la misma semilla de sus vecinos, la cosecha de sus vecinos, había polinizado su campo. O sea, estos campos que estaban ahí cerquita estaban contaminando su gran y pura cosecha especial, y por eso finalmente ahora estaba literalmente cosechando lo que él mismo había sembrado entre sus vecinos. Tal vez si lo hubiese compartido su semilla, lo hubiese vendido a un precio justo, esa polinización cruzada nunca hubiese ocurrido, y él podría haber disfrutado de tremendas cosechas en los años que vinieron. Pero cuando nos centramos específicamente en nosotros, en lo que nos conviene, en el ego, en el yo, en el quiero estar ahí, quiero más, quiero destacar, quiero esto otro, y no nos concentramos en lo que realmente es importante, perdemos el foco, y no es lo que el Señor tampoco está esperando de nosotros. Tercero, la respuesta del tercer grupo está allí registrada en el mismo versículo 41, y dice: luego que esos otros afirmaron, ese es el Cristo, otros también objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David? Por causa de Jesús, la gente
estaba dividida. Este tercer grupo representa distintas otras opciones que no están especificadas en el relato. Solo se nos dice de que había disensión entre ellos, no había unidad, no había un acuerdo. Estaban allí, no, este no es el profeta, pero tampoco es el Cristo, pero no creemos nada, no queremos creer. Y tal vez había algunos otros pensamientos representados en ese último grupo. Pero lo que a mí me llama la atención es algo bien sencillo. Siempre hay personas que piensan tener la razón, piensan que su razonamiento es superior al de los demás. Estos que razonaban y decían, pero qué raro, ¿no? ¿El Cristo va a venir de Galilea? No, Él va a nacer en Belén, Él va a venir de la descendencia de David, del linaje de David. Piensan que saben más que el resto. El evangelista deja ese registro casi como una ironía. Él, sabiendo que Jesús efectivamente había nacido ahí, nos pone en esta especie de situación un poco chistosa, ¿no es cierto? Gente que cree que sabe cuando en realidad no tiene idea. Si ellos hubiesen tenido un poquito de la información de Juan, habrían hablado otras cosas. No habrían hecho este tipo de preguntas o de declaraciones, porque siempre hay personas que creen y piensan que saben más que el resto. Y entonces aquí eso a veces nos juega una mala pasada en nuestra vida espiritual, porque creemos que incluso nuestro razonamiento supera el razonamiento de Dios. Y eso nunca va a ser así. No podemos pensar mejor que Dios, no podemos planificar mejor que Dios. Nuestro razonamiento no es mejor que el de los demás y claramente no es mejor que el de Dios. Por lo tanto, no nos olvidemos que es importante hacer las cosas como a Dios le gustan y no como a mí me gustan o como yo creo que es mejor. Había una mujer por allá en Escocia que tenía una pequeña empresa, por así decirlo. Ella era comerciante y entonces salía donde sus vecinos, ahí en el campo, y vendía hilo, vendía cordones para zapatos y por ahí algunas otras cositas más. Entonces iba pasando por las casas, iba ofreciendo sus productos y entonces iba también sustentando cada una de sus, de sus necesidades ahí en casa o de los proyectos que ella tenía en mente a medida que iba comerciando. Y entonces tenía también ella una costumbre. Cuando iba por el camino y se encontraba en un cruce o en una intersección en donde se separaban dos caminos, ella tomaba un palo por ahí que estaba botado y lanzaba ese palito. Y para donde el palo apuntara, ella entonces tomaba el camino. Y así lo hacía todos los días y la gente ya conocía su sistema, ya sabía cómo era y entonces ella avanzaba. De repente llegaba a una intersección, lanzaba nuevamente ese palo y continuaba su camino. Y un día, mientras alguien estaba allí observando con mucho cuidado y atención lo que ella estaba haciendo, se dio cuenta de que la mujer quedó parada y empezó a lanzar de repente ese palo y lo lanzaba una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y no entendía por qué ella continuaba haciendo eso y no avanzaba, hasta que se acercó a preguntarle: ¿y por qué tú estás ahí lanzando este palo tantas veces? Y ella le dijo: lo que pasa es que llevo un rato lanzando este palito y todo el rato se va allí para el lado de la derecha, pero yo no quiero ir al lado de la derecha, yo quiero ir por el camino de la izquierda. Entonces, no entiendo. Y ella continuó lanzándolo hasta que de repente, pum, después de un rato, el palo cayó para el lado donde ella quería y continuó su camino. Creo que a veces nosotros funcionamos un poco similar porque intentamos hacer calzar nuestros pensamientos, intentamos dar vuelta las cosas para con Dios, las cosas espirituales, para hacerlas calzar con lo que yo quiero, pero ese no es el llamado, esa no es la invitación que Dios nos hace. Por eso, iglesia, es importante que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
Es importante que seamos obedientes a lo que el Señor nos pide. Encontré una frase hermosa que me gustaría compartir de un hombre llamado Thomas A. Kempis. Él dice: la obediencia instantánea es el único tipo de obediencia que existe. La obediencia retrasada es desobediencia. El Señor hoy nos está llamando desde esta tierna invitación de Jesús a acercarnos a Él y beber, a entregarle nuestros conflictos más grandes y más internos, al acudir a Él en respuesta de la necesidad que tengamos en el corazón. Él nos dice: acércate, bebe, recibe lo que yo te quiero dar, pero no nos olvidemos que necesitamos ser obedientes a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Jesús lo practicó y lo ejemplificó perfectamente. Mientras nosotros andemos en la voluntad de Dios, mientras nos propongamos ser obedientes a la voz de Dios, tengamos por seguro que nuestras vidas van a ser más felices y que vamos a poder estar con una tranquilidad especial en el corazón. Iglesia, quiero dejarte esta invitación para que juntos, tú y yo, nuestras familias, podamos conversar estas cosas en casa. Es importante que seamos obedientes a la voz de Dios. Tenemos sus mandamientos, tenemos las enseñanzas de Cristo. Pensemos, ¿cómo estamos reaccionando a lo que el Señor nos dice? ¿Cómo estoy yo actuando en base a lo que Jesús ya me ha mostrado? Es importante que reevaluemos cuál es nuestro sentido de obediencia a su voluntad y hoy podamos dar firmes un paso al frente y decir, así como en algún momento lo dijeron los hombres de antaño: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea nuestro deseo en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que podamos obedecer al Señor y podamos ser obedientes a su voluntad. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y el Señor nos ayude, porque sabemos que esto no es algo humano, es algo que podemos realizar solamente cuando nos presentamos y nos arrodillamos delante de Él. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe en este día especial. Vamos ahora a orar. Vamos a pedir que el Señor pueda manifestar su amor, su misericordia en nuestra vida. Nuestro Dios, en este momento entregamos todo lo que tenemos en el corazón y lo dejamos en tus manos. Tú nos conoces, tú sabes dónde estamos, tú sabes cuál es el sentido que en este momento tiene nuestra vida. Pero queremos dos cosas. Primero, aceptar la invitación de Jesús de acercarnos a Él, de beber de esta fuente inagotable de vida, de salud, de bendiciones, que es capaz de llenar vacíos, que es capaz de suplir necesidades profundas internas de la vida. Pero por otro lado, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Permítenos considerar tu voluntad como lo más importante de nuestra vida, para que así podamos gozar de esa tranquilidad, de esa paz que solo tú puedes dar. Bendice las familias que estamos representando y acompáñanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Departamento de Multimedia de la Iglesia UNACH, con quienes compartimos interesante material audiovisual para nuestros cultos. Un abrazo grande para Felipe Aguilera, con quien permanentemente estamos en contacto para compartir ideas, proyectos y programas en beneficio de nuestra iglesia. Un abrazo grande para todos ustedes y que el Señor les bendiga. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.